el acuerdo publicado por parte de Secretaría de Economía, que elabora en conjunto con Secretaría de Salud, que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a la regulación por parte de Secretaría de Salud. Esa regulación la emite la Secretaría de Salud y la revisa y la revisan en aduana. Entonces, este acuerdo fue publicado el 26 de diciembre del 2020. Este acuerdo se divide en diferentes apartados y esto ya sé que ustedes se lo saben, ya sé que todas las agencias aduanales lo tienen perfectamente claro porque trabajan con él todos los días, pero ojalá y que pudieran compartir este tipo de cápsulas con sus importadores, porque a veces a los importadores no les queda claro qué es lo que necesito cumplir, por qué necesito cumplir un permiso. Y sobre todo a muchos de nuestros compañeros no nos queda claro si requerimos realmente o no del cumplimiento de una restricción no arancelaria. Y a veces tenemos esta costumbre de, si está en esta fracción, entonces requiere permiso. No, hay que leer bien qué es lo que requiere. Cuando nuestra fracción arancelaria está en el apartado 1A del acuerdo de COFEPRIS, esto quiere decir que nuestro producto está regulado únicamente cuando se destine al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano. Entonces, por ejemplo, los productos del capítulo 1 al capítulo 23 pueden estar listados en este apartado 1A porque se utilizan generalmente para elaborar alimentos o para elaborar alimentos para consumo humano. Sin embargo, no todos están aquí. Si ustedes se fijan en la 2106-9099, está listada esta fracción en el acuerdo de COFEPRIS, pero no para todos los alimentos. Solamente está listado para los suplementos alimenticios y solamente para aquellos suplementos alimenticios que cumplan con la descripción que te indican en la Ley General de Salud, en donde dicen que solamente los suplementos alimenticios que están elaborados en hierbas, extractos vegetales, productos tradicionales, adicionados o no de vitaminas, son los que van a requerir el permiso de COFEPRIS para suplementos alimenticios. E incluso cuando tú vas a COFEPRIS, COFEPRIS ya separó la regulación de los permisos. No son las mismas personas las que hacen esta regulación. Unas personas regulan las preparaciones alimenticias y hay otra área que se encarga de regular los suplementos alimenticios. Entonces es importante que sepamos cómo definir la mercancía. Tenemos a veces esta costumbre de ponerle a todo suplemento alimenticio cuando realmente es un alimento, o tenemos la costumbre de ponerle alimento y no estamos definiendo la mercancía como suplemento alimenticio. Tenemos que definir la mercancía como alimento o suplemento alimenticio, dependiendo de la ley de salud. Y dependiendo entonces de la ley de salud, dependiendo de la fracción arancelaria que le asigne tu agente aduanal, tú vas a saber si tu producto requiere o no el permiso. Muchas personas lo que hacen es que tengo 100 productos, voy a COFEPRIS y saco todos los permisos. Y luego llego y le digo a mi agente aduanal, aquí están mis permisos, utilízalos para la importación. Y el agente aduanal te dice, pero no requiere permiso. Y algunos agentes aduanales hacen esto, sí, pero requiere permiso, entonces mételes el permiso a todos a la importación. No entiendo por qué. ¿Por qué lo estás utilizando para la importación? Si la fracción arancelaria no te está requiriendo ese permiso cuando es un alimento, solamente te lo está requiriendo cuando es un suplemento. Y lo único que pasa es que hacemos que la autoridad regule esta mercancía después. O sea, después la autoridad va a decir, como todo mundo cumple con su permiso de alimentos, entonces tú también lo requieres. No. Si tú tienes el permiso, está bien, qué bueno, guárdalo, te va a servir para algo, ponlo en un cuadrito, pégalo ahí, pero no lo vas a requerir para la importación. Entonces, ¿cuál sería el proceso? No gastes dinero. Si tu producto, de acuerdo a su fracción arancelaria, no requiere ese permiso, no lo cumplas. Ahora, ojo, hay productos que requieren permiso para la venta en el país, para su comercialización, distribución, pero a la importación no requieren el permiso. Entonces, puede ser que tu producto sí requiere el permiso para poder venderlo en el país. Por ejemplo,
En el caso de los alimentos, lo que puede ser que suceda es que tú tengas que listar tu producto en tu aviso de funcionamiento para que la autoridad sepa qué productos estás importando y que estás distribuyendo. Sin embargo, no necesitas el permiso para la importación de muchos productos, de otros del capítulo 15, del capítulo 20, incluso del capítulo 21, si requieres permiso de COFEPRIS, de alimentos. Entonces lo vas a tener que presentar, pero si no lo necesitas, no tienes que sacarlo. Puede ser, por ejemplo, les platicaba la vez pasada que resulta que hay muchos productos que sí requieren permiso, por ejemplo, de Senásica, de Senásica para la venta en el país, pero no requieren permiso a la importación. Pero el único punto en el que puedo cumplir con el permiso es en la aduana. Es por eso que las empresas que importan alimentos para animales tienen que cumplir con su permiso o ir a sacar su permiso al momento de la importación, porque es el único punto en el que lo pueden cumplir. Pero después de que sacan su permiso, se lo guardan y salen porque no lo requieren a la importación, porque su pedimento no se lo solicita. Ellos lo requieren, ese permiso lo van a requerir para poder vender su producto en el país, pero no lo requieren en su pedimento. Su fracción arancelaria puede que no lo requiera. Más, casi la mayoría de los productos que se clasifican en el capítulo 30, que son medicamentos para animales, no requieren el permiso de importación de Senásica, pero sí tienen un registro en el país. Todos, la mayoría, el 100% de los productos que se venden en el país que son para alimentos o medicamentos para animales, seguramente ya tienen un registro. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que Senásica dice es que no me interesa controlarlos a la importación, por eso no les estoy pidiendo permiso a la importación, pero ellos ya tienen el registro en el país. Entonces a la gente se le hace raro que ellos tengan el registro y que no me lo están entregando. También me pasó en la semana, tienes registros de reactivos de laboratorio. Sí, tienes tu registro de reactivos de laboratorio porque tienes que tener el registro para vender el producto en el país, para distribuirlo, pero no te lo pide siempre la fracción arancelaria a la importación. ¿Qué haces con tu registro? Pues lo guardas, lo tienes en tu carpeta, lo tienes cuando COFEPRIS te lo pida, pero a la importación no siempre tienes que cumplir con ese requisito. El apartado B es aquí en donde nos dice únicamente derivados sanguíneos, células, sustancias biológicas de origen humano, que estamos en el capítulo 30, y los productos que se utilizan para elaborar medicamentos, productos biológicos, agentes de diagnóstico, material de curación, material quirúrgico, material odontológico, productos higiénicos, fuentes de radiación, equipos médicos. Todos estos para diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. Aquí hay otro punto importante que quiero platicar, que también sucede mucho. Cuando nosotros importamos productos que se clasifican en el capítulo 30 porque tenemos un principio activo mezclado con un excipiente, generalmente le pedimos al cliente que nos dé el permiso de COFEPRIS medicamentos. Pero puede ser que el producto no requiera ese permiso porque ese no va a ser utilizado para elaborar medicamentos. A lo mejor ese producto a lo mejor va a ser utilizado para análisis de las máquinas, a ver si están tableteando bien. Pero no vamos a elaborar el medicamento, entonces no va a requerir el permiso. Es cierto que COFEPRIS emite un permiso para productos que se van a utilizar como muestras con este fin, como muestras o con este fin, fines diferentes a diagnóstico, tratamiento, de elaboración de productos para diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en humanos. Sin embargo, esa fracción arancelaria no está listada en un apartado que requiere este permiso. La fracción arancelaria de la 30 está listada en un apartado que requiere que les entregues el permiso únicamente cuando tu producto sea utilizado para diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. Entonces, cuando tú entregas un permiso de muestras que no van a ser utilizadas para humanos, es ilógico porque no te lo está pidiendo la fracción. Entonces, puedes tú declarar bajo protesta de decir verdad que el producto no será utilizado ni para humanos
ni para diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades. Por lo tanto, no requiere el permiso. Estamos hablando del capítulo 30. Cuando estamos hablando en el capítulo 29 y nuestro producto está listado ahí, para no requerir el permiso tenemos que declarar que no va a ser utilizado con estos fines. Estamos en el acuerdo de COFEPRIS, estamos en el apartado 1B. 1A, cuando no va a ser utilizado en alimentos o para elaboración de alimentos para humanos, no requiere ese permiso. Tenemos que declarar el producto no va a ser utilizado para elaboración de alimentos para humanos. El producto no va a ser ingerido por humanos. Por lo tanto, no requiere, lo comprendo en el apartado 1A del acuerdo de COFEPRIS. Y luego tenemos que declarar el producto será utilizado con estos fines, ¿no? No nada más, es legalmente, en principio, tú tienes que decir para qué no va a ser utilizado, pero también tienes que decir para qué va a ser utilizado, porque el decir para qué no va a ser utilizado no te exime del cumplimiento. Entonces tenemos que decir para qué sí va a ser utilizado, para que la autoridad le quede claro para qué lo vas a usar. Entonces, mi producto será utilizado para, en las casos de las vitaminas de la 29, mi producto será utilizado para elaboración de cosméticos. Mi producto no será utilizado para elaboración de alimentos o medicamentos. Esto nos puede eximir de los permisos y le puede asegurar a la autoridad para que sí va a ser usado. Y tenemos entonces que llenar este formato que llenan los agentes aduanales, declarando bajo protesta de decir verdad cuál es el uso de la mercancía. Entonces, no es suficiente decir para que no va a ser utilizado para, y necesitamos decir para que sí va a tener que ser utilizado. Hasta ahí el apartado 1A y el 1B. En el caso del 1C, aquí no me están diciendo el uso. Aquí me están diciendo los productos listados aquí requieren permiso de COFEPRIS, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. No importa para qué los vas a usar, requieres el permiso. No puedes exentarlo. Tienes que hacer tu librito, tienes que hacer todo lo que necesitas para sustancias controladas, tienes que ir a pesar tu mercancía, tienes que ir a enfajillar, tienes que hacer la importación, tienes que hacer los descargos, tienes que avisar a COFEPRIS para que vaya y te desenfajille los productos en tu oficina. No puedes excluir tu producto de ahí, aunque no sea un psicotrópico. Si tu producto está listado en el apartado 1C del acuerdo de COFEPRIS, está controlado. Entonces, decimos, no todos los productos del apartado 1C están controlados y no todos los psicotrópicos están en el apartado 1C. Decíamos, ejemplo, la cafeína. La cafeína es un psicotrópico no controlado a la importación como psicotrópico. Por lo tanto, no requieres ese permiso, no requieres hacer esa regulación. ¿Qué pasa con los productos del apartado 1D? Los productos del apartado 1D son de diferentes tipos y entiéndase que son los productos que no se destinan a distribución o comercialización. Si tu producto se destina a distribución o comercialización, no va aquí. ¿Cuáles son los que van aquí? Hace muchos años no existía este apartado 1D y entonces pues íbamos a COFEPRIS, que está ahí en la aduana, y entregábamos nuestro pedimento y nos lo firmaba nos sellaba nuestro pedimento y nos dejaban salir la mercancía, o íbamos a COFEPRIS y les decíamos, sellame mi documento porque es una donación, es para mi enfermito, es para investigación científica, pero eso no estaba regulado, no existía un apartado que dijera que tenías que cumplir con esa regulación de esa forma. Te dejaban sacar la mercancía, pero legalmente eso no coincidía un permiso, un sello que tú estabas presentando para un producto, tratando de
de cumplir con un permiso que no estabas cumpliendo. No estabas cumpliendo con el permiso que te estaban dando, te estaban pidiendo un permiso de medicamentos y tú estabas presentando un sello y ese sello no era el permiso. Entonces, se necesitó agregar este apartado 1D y entonces el apartado 1D ahora sí incluye esos productos que necesitábamos controlar, pero no sabíamos cómo cumplir con el control. Y son los productos para la regulación de productos para maquila, para IMEX, donaciones, uso personal, investigación científica. Entonces, ahora todas esas personas tienen que ir a COFEPRIS y sacar ese permiso para que nosotros podamos hacer la importación, excepto cuando se vaya a utilizar para distribución o comercialización. En este mismo acuerdo, anexo, tenemos el inciso E para las sustancias químicas que se utilizan, que viene este listado que nos mandan de comisiones internacionales para la regulación de armas químicas. Hay que cumplir con el permiso, no te puedes salir de ese permiso. Y aquí hay que tener cuidado. No sé si recuerdan, hace muchos años nos dieron una plática en donde nos decían que tú eres responsable del uso final de la mercancía. Entonces, ten cuidado cuando lo saques de la aduana, a qué horas lo sacas de la aduana, que no te lo roben, porque te van a revisar, porque te van a preguntar, porque te puedes ser responsable. Entonces, todos los productos que estén en este listado, no preguntes, requieren el permiso. Aviso sanitario de importación ante la COFEPRIS, apartado F, todas estas mercancías que requieren permiso de COFEPRIS, que no son medicamentos, todos los demás productos, manufacturas de la tarifa que no son los medicamentos del capítulo 30. Y los productos que requieren registro sanitario. Por ejemplo, en la anterior podemos, unos ejemplos son los colores que para los niños que necesitan, no sé, permiso de COFEPRIS. Pero en este caso, los que requieren registro sanitario, no nada más permiso de COFEPRIS. El registro sanitario no es un permiso. Y aquí, yo sé que los agentes aduanales saben perfecta esto, pero en el caso de los importadores dicen, ¿puedo sacar mi mercancía? Acaba de llegar a la aduana y requiere permiso. ¿Cuánto tiempo se tarda? A ver, ¿qué requiere? Es un medicamento. Bueno, tu producto no requiere permiso, requiere registro. Bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en sacarlo? Como 2 años, 3, si te va bien. Si tienes toda la información y todas las investigaciones. Entonces, el producto que tienes ahí en la aduana, pues seguramente te lo van a destruir porque no lo vas a poder sacar. Es importante que antes de importar la mercancía la clasifique, porque hay permisos que a lo mejor el más rápido salen 15 días, pero hay permisos que se tardan meses y hoy 15 días, pues es porque te va bien o te llevas bien con alguien, pero no se tardan ese tiempo, se tardan más tiempo en obtener el permiso. Entonces, muchos permisos no los vas a poder sacar en este momento. A lo mejor tu negocio es súper padre y pudiste firmar con alguna empresa en el extranjero, pero eso no quiere decir que puedas obtener el permiso o el registro rápido. Hay que clasificar la mercancía antes de hacer la importación, antes siquiera de decidir hacer un plan de negocios. Clasifica la mercancía para saber qué permiso o registro o autorización o si está controlado o es un arma química requiere. Sí, también tienen regulaciones el tabaco, los químicos esenciales, que son aquellos productos químicos que todos utilizamos en un laboratorio, que decimos, pero yo esto lo utilizo todos los días, es un solvente. Sí, como ese es un solvente, está dentro de los químicos esenciales, y los químicos esenciales son aquellos productos listados que decimos que se utilizan para poder refinar drogas. Es por eso que están en los químicos esenciales, para decirte a ti, para que te acuerdes que esos productos que tú utilizas normalmente en un laboratorio, que tú como angelito nunca te has dado cuenta que eso puede ser utilizado por los malos para hacer un producto controlado, te lo pueden robar.
¿no? Entonces necesitas cumplir con este permiso de químicos esenciales y tener cuidado en la importación, porque también puedes ser responsable si te lo roban. Y en el apartado 1G vamos a ver cuáles son los productos, las fracciones arancelarias que requieren permiso a la exportación. Sí, algunos requieren permiso a la exportación, casi no hay muchos, pero sí hay productos que requieren permiso a la exportación. Hasta aquí el anexo 1 de Secretaría de Salud para los productos que requieren permiso de COFEPRIS. Gracias por su atención. Es importante que entonces hagamos una definición de nuestro producto, una clasificación de nuestro producto, digamos cuál es el uso. Esto es interesante. En el caso de los importadores, a veces los importadores lo que hacen es que los distribuidores es que importan una mercancía, pero no te definen exactamente cuál es el uso de la mercancía. Dice, bueno, es que mira, yo lo importo y se lo puedo vender a él que hace alimentos y se lo puedo vender al otro que hace medicamentos y se lo puedo vender al otro que hace cosméticos y a lo mejor el de allá que hace pinturas me lo pide y se lo vendo. Para hacer la importación necesitas definir cuál es el uso al que le vas a dar, para qué lo vas a vender. Porque a lo mejor traes estos 5 kilos que tienen el permiso de Senásica y no se lo puedes vender al de COFEPRIS. O que trae el permiso de COFEPRIS y pues no se lo puedes vender al de Senásica. Entonces necesitas definir desde antes cuánto vas a comprar y el uso que le vas a dar, porque se lo tienes que decir a la agente aduanal para saber si el producto va a requerir permiso a la importación. Muchas gracias. Seguimos con permiso de plazas. Hasta aquí el anexo 1. Por favor, entren a nuestra página de YouTube, comparte, síguenos, activa la campanita, pide que los demás se suscriban para que podamos tener más ideas para poder compartir. No hay un interés económico en hacer las pláticas, es más bien un interés de poder entregar la información de lo que nosotros, de nuestra experiencia y también conocer la experiencia que ustedes tienen. Entonces me parece que es muy importante, muy interesante hacer pláticas en donde podamos coincidir en nuestras ideas o no coincidir en las ideas y poder investigar por qué no estamos bien o si estamos de acuerdo con los criterios de los demás. Gracias.